Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, Programa Maestría en Educación. Asignatura Perspectivas de Género y Educación. Maestrantes: Bayardo Vladimir Leitón Belalcázar, María Rubiela Portilla Montenegro, Julio Javier Valenzuela Sarama. Dentro de las perspectivas de género, daremos respuesta a las tres preguntas que a continuación señalamos. La primera: ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? En esta pregunta se hace énfasis a las historias de la perspectiva de género. En la segunda pregunta, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? En esta pregunta se hace énfasis a los derechos humanos. Y en la tercera pregunta, ¿cómo se genera el encuentro de la educación con la perspectiva de género? Hace énfasis a la educación en la perspectiva de género. Para dar respuesta a estas tres preguntas, hablaremos de tres temas importantes. Lo primero, el sexo. El sexo es una generación biológica que divide al hombre, a la mujer y una tercera propuesta que es la intersexual. El hombre, definido como el macho, como el varón. La mujer como la hembra. La parte intersexual viene a ser un dimorfismo sexual. Otro de los conceptos está la identidad de género. En esto hace referencia a lo femenino, lo andrógino y lo masculino. Lo femenino se refiere a la mujer en todos sus quehaceres diarios y es la que está presente dentro de su hogar. El hombre, como una persona trabajadora, es quien dirige el hogar, y lo andrógino, que puede tener las dos características, tanto lo femenino como lo masculino. Tercer concepto, encontramos la orientación sexual. En la parte asexual, son personas que no tienen atracción por ningún sexo. Intersexual, se siente atracción por el sexo opuesto. Homosexual, se tiene atracción por personas del mismo sexo. Bisexual, se tiene atracción por los dos sexos. Y pansexual, se tiene atracción por el pensamiento ideológico. Después de haber revisado estos tres conceptos, le vamos a dar respuesta a las tres preguntas. Una de las preguntas: ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Con esto se tiene en cuenta los antecedentes históricos, diferencias entre mujeres y hombres y poder intervenir de forma equitativa sobre las desventajas de cada uno. Entre otros, la historia de la reconstrucción de la memoria histórica desde las mujeres, los esfuerzos emprendidos por las mujeres. De igual manera, reclaman reconocimiento y validez de sus voces y perspectivas. También están las luchas feministas. Con esto se pretende alcanzar que dentro de la perspectiva de género, a través de la relación que debe haber entre hombres y mujeres, como también nos permite las diferencias de género que atienden a la cultura, la clase y condiciones históricas. En la actualidad se utiliza el término género para señalar el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a las mujeres y a los hombres. Son vitales, defienden la existencia de las personas, es decir, no son particularidades de tipo formal, sino conductas y formas de actuar y de pensar que dan sentido a la vida y determinan en gran participación de su existencia. Continuando con esta temática,
damos respuesta a la segunda pregunta que dice, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Teniendo en cuenta esto, el debate sobre la condición de las mujeres en la sociedad surge hacia el año 1730, con el cuestionamiento que presenta Mary Astel, al preguntarse, ¿por qué si los hombres nacen libres, las mujeres nacen esclavas? De acuerdo a esto, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, la inglesa Mary Wollstonecraft, en 1792, con su propuesta de Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde reclama que al ser todos los ciudadanos iguales ante la ley, deben ser admitidos en todos los cargos, lugares, empleos públicos, de acuerdo a sus capacidades y sin distingo de cualquier índole. Es así como a mediados del siglo XX, la ONU adelanta un proceso encaminado a dar vigencia a los derechos humanos y se entra en el debate del fenómeno de la exclusión y discriminación, que padecía una gama amplia de seres humanos, entre los que se encontraban las mujeres, y se generó entonces la conciencia de superar a toda forma la discriminación. En Colombia se viene haciendo grandes esfuerzos por introducir la perspectiva de género en el quehacer de la administración de justicia, la educación, la situación laboral, entre otros. Vale destacar y profundizar que en el enfoque de género se debe poner a tono con las nuevas miradas sobre los derechos humanos, para lo cual es menester apoyarse en criterios de interpretación de la norma jurídica en el contexto social, lo cual nos conllevará a una posibilidad de juzgamiento equitativo hacia las perspectivas de género. Como tercera pregunta, encontramos cómo se genera el encuentro de la educación y las perspectivas de género. Aquí encontramos aspectos importantes. El primero, los procesos educativos propiamente dichos estaban encaminados a los niños y sin embargo las niñas eran instruidas principalmente para rezar y aprender las tareas domésticas. Únicamente las de clase más alta recibían enseñanzas consistentes en nociones de música, dibujo o materias similares. La clase aristocrática, que empieza a defender las necesidades de instruir a las mujeres, ya que ésta aportaría beneficios a los hijos al ser ellas sus primeras educadoras. Otro aspecto, la escolarización de las niñas, la formación de maestros para su instrucción y el derecho de ellas a realizar estudios superiores. Otro aspecto importante es la lucha por las igualdades formales universales dentro de la sociedad occidental, tales como el derecho al voto, a la educación, al trabajo. La generalización de la enseñanza general básica como un currículo común para niñas y para niños. Con todo esto, se define que la tarea educativa debería ser considerada como una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la sociedad. Además, está obligada a ofrecer una formación integral, libre y responsable, apta como preparación real para la vida diaria y que puedan dar respuesta a las necesidades de una sociedad en continuo desarrollo. Esperamos que el grupo haya dado respuesta a las diferentes preguntas
encaminadas en esta materia de perspectivas de género, Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, Programa de Maestría. Gracias.